Hola, buenos días. Bienvenidos sean a una transmisión más. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos de identificación en la vida cotidiana. Esto respecto a la situación que se está viviendo actualmente. Entonces vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas. Bueno, me salen 3 visualizaciones. Pues vamos a empezar. ¿Alguien de los presentes sabe cuáles son los métodos de identificación o qué es una huella dactilar? Bueno, los métodos de identificación son métodos que se utilizan para identificar a una persona. Puede haber diferentes métodos. En esta ocasión vamos a hablar de las huellas dactilares. Al igual se puede identificar por medio de moldes dentales, ya que los dientes como tal en ninguna persona son iguales. Tampoco los surcos que tenemos en la parte del paladar tampoco son iguales. Todos son diferentes. Todos nacemos con como lo dicen, con rasgos diferentes. Incluso se puede identificar a una persona por medio de, pues, en la vida cotidiana se utiliza por rasgos, por el color del cabello, el color de los ojos, la forma de los ojos, la estatura y demás. Pero por medio, bueno, en la situación legal o médica se utilizan más diferentes métodos. Por ejemplo, vamos a hablar que son las huellas. Una huella dactilar es considerada como un código de barras. Esto como en el súper, ¿no? Todo producto tiene un código de barras diferente. Esto debido a que pues se debe de identificar un producto, así las personas. Todos se identifican de una manera distinta con sus huellas. Dice que las huellas dactilares son patrones o dibujos de las yemas de sus dedos. Pueden ver los dedos y si se dan cuenta, ningún dedo tiene la misma forma. Tal vez sean similares, pero no son iguales. Incluso ni en los mismos dedos de nosotros son los mismos. Puede ser también las huellas de las palmas, que se llaman palmetogramas, y en las plantas de los pies se llaman pelmatogramas. Estos de las manos y bueno, de las palmas de las manos y plantas de los pies son las pequeñas líneas que a veces no sé si han ido a algún lugar en donde
dicen que te leen la mano o cosas así. Bueno, esto tiene como algo científico, de que no es como que te lean la mano o te lean el destino, sino que se supone que hay un estudio que cada rasgo de tu mano tiene una, ¿cómo decirlo? Una relación con tu cerebro. Aquí me sale que Ferashop respondió, las huellas son rasgos en las yemas de los dedos, son únicos. Muy correcto, esto es muy correcto porque incluso hasta en los gemelos no son iguales. Miren, este es un dato curioso. Dice, ¿sabías que los daxilogramas o huellas dactilares se crean alrededor de la 10ª semana del embarazo? En esta semana el feto mide aproximadamente 7,62 centímetros y son definitivas cuando cumplen los 6 meses. A partir de esta edad pues se empiezan a desarrollar y ya a los 6 meses se termina el desarrollo. Ahí a partir de los 6 meses de vida ya no van a poder cambiar. Sí podrán a lo mejor sufrir algunos cambios ligeros respecto a cómo se desarrolla, por ejemplo, el bebé, en caso de que sufra alguna quemadura, alguna cortada o demás, podrá intervenir en el desarrollo de su huella o en el crecimiento de su huella, pero después de esto no va a cambiar. Espérenme, es que creo que eh, no se cambia la diapositiva. A ver, vamos a esperar. Sí, creo que la diapositiva no se cambia. Ah, ya mire, ya cambió. Dice, las huellas dactilares son únicas en cada individuo, pero también son inmutables. Por ejemplo, nosotros en la dactiloscopía tenemos tres principios, que es el principio de inmutabilidad, perenidad y esto se relaciona a que las huellas no pueden cambiar, no se pueden alterar a menos de, como les digo, que sufran algún daño, pero no daños superficiales, sino daños que realmente em, lastimen las tres capas de la piel. Dice aquí, aunque estén determinadas por la información genética de cada individuo, su desarrollo está influenciado por factores físicos. La ubicación exacta del feto en el útero, la densidad del líquido amniótico, por lo que ni siquiera los gemelos idénticos o en clon con el mismo ADN las huellas dactilares de dos individuos pueden ser iguales. Es lo que les digo, que pues, nadie tiene una misma huella, ni los gemelos idénticos. Y en ocasiones hay personas, o sea, dado el caso de personas que nacen sin huellas dactilares. Con estas personas se utilizan pues métodos de identificación diferentes, ya que las huellas pues no son una opción. Se pueden utilizar, por ejemplo, las huellas dactilares las huellas dactilares, perdón, los moldes dentales y pues por rasgos físicos, alguna marca de nacimiento, algún tatuaje, etcétera. Mira, aquí por ejemplo un dato curioso es que los koalas también han desarrollado eh, este, huellas dactilares. Por ejemplo, los gorilas, chimpancés y otros mamíferos han desarrollado huellas, pero las más similares son las de los koalas con las de nosotros. Tenemos una imagen, la huella que se ve del lado izquierdo es una huella de koala, la del lado derecho y más completa es una huella humana. Tenemos incluso abajo, las dos imágenes de abajo son los ejemplos de cómo se ve la piel en el microscopio. Se ven incluso casi idénticos los surcos de las huellas con los orificios por donde salen la grasa, el sudor y demás.
Por ejemplo, en las cebras, en tigres o animales que incluyan rayas o patrones en su piel, estas son sus huellas prácticamente dactilares. Aquí me sale un comentario. Caris Linda, buenos días. Y si tengo una duda, a mí sí me fallan mis huellas dactilares. Me pasa que en los bancos no las leo con facilidad. ¿Esto puede ser algún problema? Realmente no es como tal un problema, porque tus huellas no es que fallen. Simplemente falla la secreción o bueno, la expulsión se podría decir del sudor y de las grasas. En este momento, por ejemplo, no sé si cuando vas al banco te dicen tállatelo en la frente o tállatelo en o haz que sude, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tienes la piel muy seca, no saca tu piel, no expulsa suficiente grasa o agua para que la huella pase como pues sin tanto conflicto. Esto debería, bueno, es un tema en cuanto a tu alimentación y demás. Deberías de consumir más líquidos para que no te pase esto con las huellas. Bueno, pasamos a cómo se categorizan las huellas dactilares. Para empezar, las huellas, como les comentaba en un principio, no tienen, nadie es igual, no son iguales, pero sí se categorizan en tres diferentes tipos. Por ejemplo, el vórtice, el arco y las cintas. Este es un ejemplo, por ejemplo, arco. Tú vas a notar que en tus huellas se ven pequeños arcos formados desde el centro hacia arriba, del centro hacia arriba, y todos son así. Hay unas que son espirales. Por ejemplo, nace del centro de la huella y se va extendiendo hasta el final, ¿no? Pero todos es en forma de arco. Las cintas son líneas que se forman desde una orilla de cualquier lado del dedo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, y se forman hacia arriba, pero todos son en pequeñas líneas, se podría decir, sin formar ni arcos ni espirales. Dice, también ahora que fui por mi no pasaban. Es lo que te digo, mira, cuando no consumes muchos líquidos y demás, tu cuerpo obviamente no puede sacar tanto líquido, entonces eso pasa con las huellas. También si por ejemplo, se ponen mucho, ahorita que está la pandemia, si ponen mucho gel antibacterial, eso hace que tus huellas se resequen. Bueno, no tus huellas, tu piel se reseque y entonces tienes que estar consumiendo más líquidos y hidratándote la piel porque las huellas se funcionan con la grasa de tu cuerpo, incluso la piel en general. Si tú te tocas la piel cuando no te hayas hidratado, has estado digamos, en una alberca, no consumes agua y demás, tu piel se siente áspera, no se siente suave ni nada. Eso mismo pasa con tus dedos. Dice aquí, Fera, si has perdido alguna capa puede regenerarse. Sí, los que les comentaba hace un ratito, por ejemplo, la primera capa de la piel, si sufre algún cambio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se regenera. Esto ya es si la, la huella se modifica si se dañan las tres capas de la piel, que es la dermis, la epidermis y ay, perdónenme, no recuerdo el nombre de la otra. Si se dañan las tres capas, la tercera capa más interna de la piel, por ejemplo una quemadura de tercer grado, en esto ya se modifica y ya no se puede regenerar. ¿Por qué? Porque la piel ya sufrió un cambio muy muy drástico. Algo que hizo que se perdiera pues la, la, la continuidad de la piel. Lo mismo pasa con una cortada. Si es una cortada muy profunda, tus patrones de las huellas cambian. No significa que las hayas modificado, ¿no? Como tal, pero sí la parte en donde sufriste una cortada muy, muy profunda, ya no se vuelve a regenerar esa parte. Hola, Anne. Si no tomo agua, efectivamente, ¿ves? O sea, no es como algo malo con tus huellas, sino es algo malo con tu forma de alimentarte y pues de hidratarte, ¿no?
Bueno, pasamos a la identificación. La identificación aquí en México o por huellas dactilares es una de las técnicas más utilizadas para el reconocimiento de personas. La situación en la que vivimos actualmente en México es muy mala respecto a la seguridad de personas. A veces es imposible reconocer a una persona que pues fue, digamos, violentada, desaparecida, y a final de cuentas pues se cometió un delito. A veces el estado en que se encuentran a las personas, ya sea por descomposición o porque a veces el agua, a veces incluso no que hayan cometido algo, no las hayan violentado demás, sino simplemente tuvieron un accidente y murieron, no sé, ahogados y demás. Eso hace que la piel sufra un cambio. Esto sí es un cambio para reconocer a alguna persona. Esperen. Dice Sheshat Zúñiga. A mi mamá se le cortan sus dedos, le sangran mucho y cuando se sanan sus dedos quedan lisos a diferencia de los demás. Esto ya es serio como un problema, es lo que les decía. Eh, Cuando sufre un cambio, una cortada, sí, una cortada básicamente, la piel, las huellas sí quedan pues lastimadas a final de cuentas. La piel sí se regenera, simplemente si es en la primera o segunda capa. Si es en la tercera, digamos que ya son aberturas muy profundas, no. Quedan lisas, ¿por qué? Porque están, por así decirlo, sanando. Después de un tiempo vuelven a formarse los patrones de las huellas. Aunque, por ejemplo, ya si ya es un problema dermatológico, podría sufrir algunos cambios y sí sería pues imposible o difícil identificar a tu mamá por huellas. Por ejemplo, como les decía en un inicio, con ella se podrían utilizar los moldes dentales. Como les comentaba, los moldes dentales pues se sacan rasgos de la dentadura, como la forma, los surcos que se forman en el paladar y demás. En esto, por ejemplo, también se pueden ver en los moldes si tiene alguna prótesis, si tiene que le falta algún diente, si tiene lo que le llaman corona, y todo eso se nota en un molde dental. ¿Por qué? Porque salen los rasgos de cada diente. Esto a veces es muy importante tener cada quien un molde dental porque pues a veces no estamos exentos de algún accidente, de, de alguna enfermedad o demás, y pues son muy importantes para la identificación de. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, la situación pues de seguridad no es la más óptima, y entonces a veces como familiares debemos de tener un, un método de cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este documento en donde tengo identificado a mi familiar y a lo mejor te puede ser más fácil a ti como autoridad buscarlo. Eh, Fuera de las huellas se deben de tener fotos. También las fotografías son un método de identificación. Es creo que el más factible o el más fácil para todo el mundo. Se pueden tomar tres fotos. Bueno, las autoridades utilizan tres fotos, que es la de frente, perfil derecho y perfil izquierdo. Se deben de tomar de una manera donde la persona a la que se le van a tomar esté en un fondo blanco de preferencia. ¿Para qué? Para que esto no, si es un fondo de otro color, no interfiera con la, con la fotografía, ¿saben? Para que no se modifique algún rasgo que la persona tenga o se puedan apreciar el color de cabello, si tiene algún lunar, si tiene alguna cicatriz y demás. Esto es, les comentaba, es un fondo blanco, la persona tiene que estar recta y virando exactamente así a un punto fijo, dependiendo si lo toman de frente, viendo exactamente la cámara, si lo toman de perfil, que no quede la cabeza ni muy hacia atrás ni muy hacia adelante, o sea, es recta, su cabecita tiene que estar derecha.
Este, igual, cuando sean, por ejemplo, em, por ejemplo, los moldes también tienen que ser, si en niños a veces sí se utilizan los moldes, pero siempre y cuando los niños, bueno, se estén cambiando los moldes dentales cada cierto tiempo, por ejemplo, cada año, que cada cierto tiempo ellos mudan de dientes. Caris, linda, lo que nos mencionabas acerca de qué, Caris. Por ejemplo, la UNAM es la que está ahorita utilizando mucho el método de identificación, incluso varios cadáveres rescatados y no identificados están utilizando pues, para la identificación de personas, para experimentar un poco más acerca de cómo recuperar huellas. Por ejemplo, aquí se ha tenido la oportunidad de implementar algunas técnicas de restauración de huellas, ya que en el contexto forense en ocasiones el cuerpo no se encuentra en condiciones óptimas para recuperar las huellas dactilares porque puede estar momificado eh, o en avanzado estado de descomposición, de deshidratación, entre otros. Por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra pues en un área donde hay mucho sol, donde es fácil el estado de descomposición, está en un estado de deshidratación. El cuerpo lo primero que empieza a hacer es perder líquidos. ¿Por qué? Porque ya no está ingiriendo líquidos y empieza como un proceso, como si fuera una planta. Empieza el sol a absorber todo lo que puede para que empiece en un estado de deshidratación. De lo que podías hacernos como tipo expediente, no recuerdo bien. Exactamente, mira, es lo que les estaba comentando. Se puede hacer un expediente, por ejemplo, de, de hecho tenemos un taller abierto para que incluso ustedes pues sepan de qué se trata, cómo hacerlo, por qué hacerlo y todo eso. O sea, no es solamente como de, ay, ya lo hice y ahí lo dejo, ¿no? No, siempre se trata de que constantemente ustedes lo estén modificando. Si sufrió algún, digamos, un accidente, no sé, mi mamá, ¿no? Se le hizo a mi mamá y sufrió un accidente y ahora tiene una cicatriz en el antebrazo. Obviamente se modifica eso y de ahora la seña particular nueva es cicatriz en el antebrazo. O color de cabello, se lo cambió, ¿no? Se lo tiñó de rubio y antes era negro. Pues entonces se pasa y se corrige eso también. Por ejemplo, cuando un cuerpo está, como lo decía, en estado de deshidratación, lo primero que se hace es hidratar el tejido, o sea, el cuerpo se rehidrata. Se le puede, no sé si llegaron a ver una noticia de un doctor mexicano que estaba utilizando una técnica de rehidratación. Esta técnica nos hablaba de que el cuerpo se encontraba pues ya en un estado avanzado y se metía en un contenedor de agua y obviamente otros químicos para que el cuerpo absorbiera toda esa agua y empezara a volver a, pues, a recuperar todos sus rasgos. Por ejemplo, si se veían tatuajes y no se veía la forma completa, pues la hidratación hace que el cuerpo digamos, se infle, por así decirlo. Es como esos juguetitos de los niños que se llaman crescencia, lo meten en agua y crece, ¿no? Algo así se hace, absorbe el agua y crece. Entonces el tejido crece y se pueden recuperar todos los rasgos de cada cuerpo. Por ejemplo, en este estado de las huellas se empieza a rehidratar el cuerpo para que se recuperen las huellas, ya que es el método se supone más fácil para reconocer a una persona. Actualmente, pues para todo te piden las huellas, como nos les comentaba Cari, que para su credencial, que para el banco, e incluso a veces para expedientes médicos también ya te las piden. Por ejemplo, también se utilizan técnicas de inyección de glicerina en los deditos. ¿Para qué? Para que esto se rehidrate y se puedan tomar las huellas. Para el expediente que les comentaba,
Por ejemplo, en los bebés cuando se llega a desaparecer ya puede identificar sus huellas, Caris linda. Claro que sí se puede, mira, a veces en bebés, por ejemplo, se utilizan más las fotografías, pero a veces pues los bebés en general se parecen a algunos. Normalmente es, ¿cómo decirlo? Es apropiado que tú como mamá o como papá tengas las huellas de tu bebé. Lo primero es si se dan cuenta o si son mamás, las que son mamás y me están escuchando, lo primero que les toman son la huellita del pie, ¿no? La huella plantar es la que les toman. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Entonces, a veces de ahí los puedes identificar. Sabes que, mira, yo tengo las huellas de la mano de mi bebé y del pisito del bebé. ¿Por qué? Porque a veces a los niños les hacen cambios. Por ejemplo, a los bebés todos se parecen, bueno, la mayoría se parece, ¿no? Les cortan el cabello y pues ya son como que todos igualitos. O sea, es difícil reconocerlo y pues es viable que tengan huellas. A veces así es más factible que puedas, en caso de que llegase a pasar, desaparezca tu bebé, por ejemplo, pues así un método más factible para que lo recuperes. Por eso es importante que tengan el expediente, que tengan los documentos de sus familiares pues en orden, que no tengan ningún cambio ni nada. ¿Por qué? Porque a veces las autoridades mexicanas es muy complicado el proceso que llevan de que por un simple documento que esté mal o que un nombre o que un apellido esté mal, dicen no, pues no es tuyo. Y es difícil, ¿no? Porque a veces ni siquiera nosotros cometimos el error, a veces las mismas instituciones, por ejemplo, del registro civil y demás. En mi caso, mi mamá, por ejemplo, tenía su acta de nacimiento mal, con los nombres de otras personas como papás. O sea, cambiaba una letra, ¿no? Pero ya decían que no eran ellos. Entonces tuvo que hacer un proceso muy grande para cambiarlo. Sí, sí, imagínense, se lo hubieran robado, ¿no? Y mi abuelita iba y la encontraba, iban a decir que ellos no eran sus papás. ¿Por qué? Porque pues si por una simple letra es otra persona. Entonces por eso se deben de tener estos documentos en regla, expedientes de tus familiares donde incluyas, por ejemplo, siempre dicen las autoridades que debes de tener un folder con todos los documentos de tu familiar, ¿no? De tu hijo, o de tu mamá, o de tu papá, de tu hermano. Esto porque pues es real. El expediente que nosotros como criminalistas utilizamos o que estamos tratando de implementar es ese, donde tengas tus huellas y tus moldes dentales, fotografías, cabellos, etcétera, para que sea más fácil en caso de alguna situación en donde tengas un accidente o pase alguna otra situación. Por ejemplo, para estos expedientes se utilizan las fichas decadactilares. Una ficha decadactilar es la que tenemos aquí en la imagen. Esta ficha nos sirve ¿para qué? Para registrar huellas en orden. Por ejemplo, tu pulgar va en un cuadro, tu dedo índice, tu dedo medio, tu dedo anular y tu dedo meñique. Toda esa ficha se rellena con tus datos personales, tu nombre, tu fecha de nacimiento, este, dirección o datos que tú quieras agregar. Por ejemplo, si está por una institución, pues se pone el nombre de la institución. Principalmente son tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento, algún número de teléfono y demás. ¿Esto por qué? Porque pues se supone que es tuya, o sea, no se debe de confundir con otra. Las huellas aquí son, digámoslo así como se ven aquí, o en todos los documentos donde te las toman, son huellas, pues, por así decirlo, mal tomadas. Si se dan cuenta, esta, por ejemplo, la segunda, el dedo índice de la parte de abajo, no se ve completa. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? En el expediente que nosotros vamos a ayudarles o enseñarles a realizar o explicarles cómo realizarlo, se hace con la huella completa, se hace un tipo rodamiento. ¿Para qué? Para que la huella salga completa y sea más factible, pues utilizarla, ¿saben? Por ejemplo, aquí en las huellas en la imagen se alcanzan a ver pequeños puntos oscuros. Eso son pequeñas marcas o cortadas
o heridas que tuvo la huella. Pero si se dan cuenta, los patrones no cambian. Mm, nuestro sistema de dactiloscopía empezó por o como les dicen, el padre de la dactiloscopía, Juan Bucetich. Esto fue implementado desde el 1 de septiembre de 1982 y pues la importancia nunca se creyó que fuera tan importante hacer esto, ya que pues empezó a facilitar el acceso a los datos de todas las personas. Aquí les muestro más. Miren, esta es una ficha de cada dactilar pues llena. Se dice que en primer lugar debemos entablar un encabezado. Esto lleva los datos de cada persona y se van todas las huellas, ¿no? En la parte de arriba que dice sección, tiene un orden. Se ponen todos los dedos de la mano izquierda. En la serie, bueno, en la parte de abajo que dice serie, se ponen todos los dedos de la mano derecha. No se pueden invertir porque entonces ya habría una confusión y podría cambiar totalmente toda tu información. Entonces, pues es importante, bueno, es muy importante el uso de las huellas dactilares y pues en el ámbito de identificar a una persona. Entonces, si alguien tenga otra duda, tenga una pregunta, de todas maneras nosotros lo estamos invitando a que acudan al taller presencial. Es un taller en donde podrán aprender a realizar a cómo realizar un expediente, qué documentos llevar, este, pues como tal el material pues no se les puede otorgar, pero sí se les da como una enseñanza de cómo se realiza. Si alguien más pues quiere preguntar algo o tiene alguna duda, pues puede realizarlo. ¿Dónde será ese taller? Será en Metro Pantitlán. Bueno, antes de llegar al paradero de Pantitlán, se llama Avenida Río Churubusco, número 179. Es abajo del puente donde pasa el metro de la línea 9 y se encuentra como referencia a una pista pues sí, para patinar, de skate, y en contraesquina se encuentra el lugar. De todas maneras, toda la información la tenemos en nuestra página. Aquí en Red Mujeres Violeta está la publicación. Ahí encuentran pues, la dirección, el horario y el primer día que se va a realizar. Esta constará de una sesión, de 3 sesiones, para que pues aprendan a hacer cada una de las cosas y la importancia de. Si alguien más quiere preguntar, ¿cuál será el costo? Suena muy interesante. Pues realmente como costo no lo tendrá porque solamente es como bases teóricas. Eh, por el momento solamente serán bases teóricas en ese curso presencial, ya que no podemos como tomar en ese caso, bueno, en ese momento todos los, no se pueden tomar los moldes en ese momento. O sea, solamente será como la base teórica por si en algún momento ustedes quieren realizarlo más adelante, quieren que se haga ya con más profesionales o así. Bueno, si nadie más tiene dudas, pues entonces daremos por terminado el tema de hoy y cualquier cosa pues pueden escribirnos a la página sin problema. Muchas gracias a todas las chicas que nos acompañaron, que tengan un muy buen día y nos vemos pronto. Hasta luego.